Ministro. Pregunta doña María Isabel Mora. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿piensa el Gobierno cumplir las leyes que desarrollan el artículo 15 de la Constitución española, que prevén la excarcelación de enfermos muy graves para impedir que las personas presas mueran en prisión? Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Señora Mora, creo que ha debido incurrir seguramente que de una manera involuntaria en un error en su pregunta, porque este Gobierno cumple escrupulosamente y seguirá cumpliendo estrictamente con todos los preceptos legales, entre ellos los que prevé el artículo 15 de la Constitución. Y además le voy a decir una cosa, señora Mora. En este caso, concretamente al que se refiere, también estamos dispuestos a cumplir, como no puede ser de otra forma, todas las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, no sé muy bien a qué se está refiriendo, porque según datos facilitados por su mismo ministerio a preguntas parlamentarias, precisamente de un senador de esta Cámara, del senador Iñarritu, más de 500 personas han fallecido dentro de las prisiones por enfermedad grave en los últimos 5 años. 500 personas por enfermedad grave. Estas personas murieron enfermas, murieron solas, murieron sufriendo, murieron sin poderse despedir de sus seres queridos. Y esto es absolutamente inhumano, pero también es ilegal. Es ilegal porque es contrario al artículo 15 de la Constitución española, que nos consagra el derecho a la dignidad humana por encima de cualquier otra circunstancia. Pero es contrario al artículo 91 del Código Penal y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional que lo desarrolla, y eso se lo están saltando. Y esta jurisprudencia dice exactamente y de manera clara que hay que excarcelar a cualquier persona enferma, grave, sin ningún otro requisito, siempre que exista un riesgo patente de muerte. Y la misma Audiencia Nacional explica que este riesgo patente de muerte no es lo mismo que riesgo inminente, es decir, que mueran mañana, que es lo que están haciendo ustedes saltándose la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. No se puede excarcelar a alguien para que agonice en la calle o para que muera justo un poco tiempo después, que es lo que están haciendo. Se están saltando la ley, se están saltando la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. Pero no solamente esto, sino que en una vuelta de tuerca más, también a respuesta a este senador, contestó que no pensaban excarcelar a nadie que le quedara menos de 2 meses de vida. Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Pero se están pasando tanto de rosca que no solo no los excarcelan cuando quedan menos de 2 meses de vida, sino que es que tienen 500 muertos a sus espaldas de personas que fallecen en condiciones no dignas. No dignas. A ver qué le dice a las familiares de estos 500 fallecidos, señor ministro. Le voy a traer a colección una frase de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que viene perfectamente a cuento. La libertad condicional es para enfermos graves, no para cadáveres que contra pronóstico aún alientan. Esto es lo que está sucediendo. Y no me vaya a decir ahora en la réplica que la culpa la tienen los tribunales porque son los que deciden, porque esto no es verdad. Porque la realidad es que en el 100% de los casos todas las resoluciones judiciales, cuando se propone la excarcelación, la conceden, pero los tribunales no pueden conceder la libertad condicional si previamente no se tramita el expediente previo de libertad condicional por parte de instituciones penitenciarias. Por tanto, esos 500 muertos son responsabilidad de su ministerio, 500 muertos que fallecen en condiciones no dignas. A eso me refiero. Señor ministro, a ver si me puede dar una explicación lógica a esto, a mí, a los familiares de estos 500 fallecidos, y no se me vaya por los cerros de Úbeda contándome otras cosas o hablándome de ETA o de Venezuela o de Ceuta y Melilla. Soy toda oídos. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señora Mora, aquí tengo la pregunta, porque me imaginaba que usted iba a ir por aquí, de la que decía que se le había contestado al senador Iñarritu García. A ver dónde están los 15 muertos, los 500 muertos, y a ver dónde están las barbaridades que usted ha estado diciendo. Aquí la tiene usted. Yo se la dejaré al presidente de la Cámara, si es posible, reglamentariamente, para que todo aquel que quiera consultar, esta es la contestación con todas las barbaridades con las que usted está diciendo, que aquí no hay ninguna de ellas. Así que vamos a someternos. Mire, voy a procurar ser lo más literal posible, para que no empecemos a hacer juego y, sobre todo, a echarle las culpas a los demás de lo que alguien haya podido padecer en cualquier momento. Mire, usted conoce que tanto la legislación penitenciaria como la legislación penal establecen fórmulas para aquellos internos que padecen
enfermedades graves e incurables puedan acceder a la libertad condicional mediante la suspensión de la condena siempre y cuando que cumplan todos los requisitos. Eso no se le olvide. Mire, le voy a citar concretamente el artículo 104 del Reglamento Penitenciario. Posibilita que los enfermos que estén muy graves, según informe médico, puedan ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad profesional, aunque usted lo niegue. Y además, fíjese, el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura introdujo una reforma en el Código Penal mediante el cual agilizaba la salida de los presos, ya que en el artículo 91.3 del Código Penal, en el caso patente de peligro para la vida, podía suspenderse la ejecución del resto de la condena y obtener la libertad condicional sin que fuera necesario lograr antes el tercer grado. Y eso lo hizo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura. ¿Y sabe usted quién puede pedir ese beneficio? El propio interesado. Se lo pide al juez de vigilancia penitenciaria, que será quien suspenda la pena por libertad condicional. Y esa petición se resuelve de oficio. Por tanto, que tenga usted claro, como lo debe de tener toda la sociedad española, que cuando se corre peligro patente para la vida del interno, se entiende sin duda alguna que tendrá todos los beneficios para que pueda gozar de la libertad correspondiente. Y mire, le voy a asegurar una cosa. Afortunadamente, el Gobierno del Partido Popular se rige por criterios exclusivamente profesionales. Los certificados son médicos y se dirigen o bien al director del centro, o bien a la Junta de Tratamiento, o bien se dirigen también al juez de vigilancia penitenciaria. Y le puedo asegurar, no hay ninguna persona que esté en grave riesgo de perder la vida que se encuentre en prisión. No hay ninguno, lo diga usted o lo mantenga quien quiera, ninguno en ningún caso. Ha hecho usted referencia al plazo de 2 meses y le puedo asegurar que el plazo de 2 meses, que es verdad que puede ser cuestionable, pero es un plazo médico y, por tanto, nada tiene que ver. Le voy a asegurar que el Gobierno del Partido Popular defiende y respeta los derechos humanos y la dignidad personal de todos los presos, pero también defiende los derechos humanos y la dignidad de todas las víctimas de los delitos que han cometido los que se encuentran presos. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para el señor ministro de Defensa.